Acompáñanos en esta nueva aventura de Compartiendo la Fe. Junto conmigo, Fray Agustín, descubriremos la inmensa sabiduría que hay en las distintas encíclicas, constituciones y demás documentos de nuestra Iglesia. Hoy hablaremos sobre Iglesia y reconciliación. Los testimonios de los primeros siglos muestran que este sacramento tenía dos características marcadas. Uno, que era reservada a pecados graves, ya que en otros pecados habían otras formas de obtener el perdón, como la limosna, oración, ayuno, etc. Otro aspecto era que era irrepetible, por estar identificada como un segundo bautismo. Si el bautismo solo se da una vez, la reconciliación también se da una sola vez. El discernimiento de la gravedad del pecado le correspondía al obispo, quien decidía si la persona entraba o no al orden de los penitentes. Hay testimonios de posturas rigoristas que aseguraban la existencia de pecados que ni la Iglesia tenía potestad de perdonar, como por ejemplo la apostasía. Un último aspecto era que el proceso para obtener la reconciliación era igual que el proceso del catecumenado, por estar identificado con él. La estructura de la penitencia primitiva empezaba con una entrevista ante el obispo, ya sea por voluntad propia o si era llamado por el mismo obispo. Si el obispo creía necesario, el pecador pasaba al orden de los penitentes. La presencia de la comunidad era muy importante y marcada en esta etapa, ya que el penitente pedía a los hermanos que intercedan por él en sus oraciones. Finalmente, después de un largo proceso, en donde se mostraba la intención recta del penitente, el pecador era reconciliado con Dios y la Iglesia. Debido a los abusos cometidos, pronto se prohibió la acusación pública para evitar que el penitente sea llevado a tribunales paganos o sea víctima de alguna venganza. Por lo demás, las otras características se mantuvieron. No se puede entender el sacramento de la penitencia sin hablar de la Iglesia. A lo largo de su historia, se ha vivido en mayor o menor importancia esta relación, pero incluso en sus momentos más decadentes se ha dejado de mencionarla, pues el cristiano nunca se encuentra solo. Siempre está inserto en una comunidad que lo guía, cuida y alimenta, y que se ve afectada o beneficiada de sus actos. El Concilio Vaticano II insiste en el carácter eclesial del sacramento de la penitencia. En el número 11 recoge tres aspectos: la repercusión eclesial del pecado, el acompañamiento eclesial del pecador y la reconciliación eclesial. Se puede apreciar tres elementos que entran en juego: Dios, la Iglesia y el penitente. La Iglesia define la estructura del sacramento por su constante intervención en todos los momentos del sacramento, tanto en el paso previo a la confesión, que es la evaluación personal si hay o no pecado, en la confesión, que es el ejercicio del sacerdocio ministerial y común en los primeros tiempos, y después de la confesión como un todo del sacramento. Veamos de dónde le viene esa potestad de ver. Por su dimensión comunitaria le bastaría para intervenir en ese proceso. Pero si se considera solo el aspecto social humano, reduciríamos el sacramento de la penitencia a un proceso judicial que nada se diferencia de cualquier otro proceso realizado por otros grupos humanos. La presencia de una realidad trascendente en la Iglesia nos lleva a una justificación igual de trascendente. Así están presentes ambos aspectos que, aunque se separan por la razón, en la práctica van juntos. En el aspecto trascendente vemos el mandato de Cristo. La Iglesia ha visto en los textos de Mateo 16:21, Marcos 8:31, Lucas 9:22, la potestad de atar y desatar dada por Cristo a Pedro y su Iglesia. Hacer presente la acción de Dios misericordioso que se nos da por Cristo y en el Espíritu. El perdón de los pecados por medio de ministros cualificados y su verdadera eficacia le viene garantizado por la misma voluntad de Cristo. El perdón que da la Iglesia no es perdón de hombres, sino de Dios, don gratuito que le readmite a su amistad. En el aspecto humano vemos la comunidad en la que el cristiano se encuentra inserto y que es lesionada en su identidad por el pecador, que también participa en este proceso mediante sus oraciones, acompañamiento, consuelo, corrección y ejemplo, aspecto que hoy en día se busca recuperar con mayor fuerza.
Es la Iglesia quien discierne como juez, a la luz del Espíritu que la guía, aquello que rompe completa o parcialmente la relación con Dios y los hombres. Exhorta a la conversión como madre y comunidad fraterna. Reconcilia y acoge en su comunión al pecador, certificando que también Dios le ha perdonado. De tal potestad le surge también el deber, pues ni debe ocultar lo recibido de Cristo en favor de todos, ni debe convivir con el pecado que significaría aceptarlo, ya que su deber es llevar a los hombres a Dios. Surgen dos movimientos de esto que se identifican con sus dos realidades. La descendente, como mediadora del amor de Dios a los hombres que nos da su perdón, y la ascendente, como culto, que es respuesta a ese amor primero de Dios. Culto de los hombres que ofrecen a Dios sus oraciones y perdón. El temor a no responder adecuadamente a los cambios tan vertiginosos de nuestros tiempos nos lleva a plantearnos la idea de que tal vez los gestos y signos ya no significan nada hoy en día. Tal vez incluso se hayan perdido. Milán Romeral expone algunos puntos a considerar en su libro, Reconciliación con la Iglesia. Vemos un primer punto en donde quiere destacar la misma fórmula de absolución, evitar la mutilación y recitar mecánicamente. En ella se destaca una dimensión trinitaria y eclesial del perdón. Un segundo aspecto es la consideración de la eclesialidad patente en el mismo ministro que actúa en el nombre de Cristo y de la Iglesia. Un tercer punto, la consideración de la eclesialidad también presente en otras oraciones frecuentes, en diversas formas sacramentales, como por ejemplo el yo confieso. Y por último, la eclesialidad expresada en algún modo en la contrición o en el examen de conciencia previo a la celebración del sacramento como tal y en la satisfacción penitencial. Vista la relación entre Iglesia como escenario donde se desarrolla y justifica el sacramento de la penitencia, queda por ver el modo en el que interviene la Iglesia en ella. Tal intervención variará de acuerdo a la perspectiva analizada. La Iglesia como pueblo de Dios. Este concepto abarca a la totalidad de creyentes, toca su dimensión terrena y por ende su condición de pecadora. De acuerdo a esta perspectiva, la Iglesia es vista como sujeto necesitado de reconciliación. Su intervención es la de reconocerse humildemente pecadora, evitando cualquier idea peligrosa de triunfalismo. La Iglesia, como maestra, abarca a su vez tres aspectos en orden a su extensión. La universal, en la consolidación de los vínculos de fe y caridad, ya sea en celebración a nivel de toda la Iglesia universal, documentos, ayuda material a los pobres, pacificador entre naciones en conflicto. Aunque haya señalado su aspecto magistral, no se reduce a la jerarquía, sino a cualquier cristiano que dé testimonio del espíritu de la Iglesia. Una extensión local. La universidad de la Iglesia se concretiza en comunidades particulares en donde es más visible aún la intervención eclesial. Tiene el mismo dinamismo que la anterior, lo celebrativo, las misas, oraciones, compartir la palabra, etc. Doctrinal, con las predicaciones, correcciones fraternas, exhortaciones y la acción social en favor de la justicia. Y una última dimensión es la personal. De acuerdo a su función son laical, la extrema sacramenta no necesariamente está ligada a una situación de pecado y ruptura. El fiel es agente de una reconciliación extrasacramental, pero real. Y la ministerial es la máxima representación eclesial, basada en el sacramento del orden. La Iglesia como objeto de reconciliación. Viéndose a sí misma, la Iglesia es a su vez también un agente con quien se reconcilia el pecador. La ruptura no solo se da con Dios, sino también con la Iglesia, y por lo tanto, es necesario pedir la reconciliación con ella. Su función en este ámbito es la de reinsertar nuevamente al penitente en su comunión plena. Se vuelve a remarcar los tres elementos anteriores mencionados: Dios, Iglesia y penitente. No se puede creer que la paz con Dios puede asaltarse. No se puede creer que la paz con Dios pueda asaltarse la paz con la Iglesia, pues la segunda es garante de la primera. Más adelante veremos el aspecto litúrgico del sacramento de la reconciliación. Nos escuchamos en tu siguiente podcast favorito, Compartiendo la Fe.